Señora, por favor, tenga cuidado con el cubo. El grito del encargado resonó en toda la acera mientras varias personas caminaban frente al escaparate de la exclusiva tienda de ropa en la calle Serrano. Dentro, bajo una luz cálida y elegante, Álvaro Santillana, empresario conocido en el sector tecnológico, sostenía en sus manos un vestido de diseñador color marfil. Este también, dijo con calma al dependiente. Y agréguele los zapatos que están en la vitrina. El joven dependiente asintió, impresionado. La cuenta ya superaba los 3.000 euros. Álvaro sonrió con satisfacción. Todo aquello era para Lucía, su prometida. La boda estaba a pocas semanas y quería que cada detalle fuera perfecto. ¿Desea que lo empaquemos como regalo, señor Santillana? Sí. Todo. Mientras el dependiente preparaba las cajas, Álvaro caminó unos pasos hacia el enorme ventanal de la tienda. Era una de esas vitrinas de cristal impecable que reflejaban el lujo de la calle. Pero algo llamó su atención. Al otro lado del vidrio. Alguien limpiaba los cristales desde fuera. Una mujer. Tenía el uniforme azul de una empresa de limpieza. El cabello recogido. La espalda ligeramente encorvada. Sostenía el limpiavidrios con movimientos lentos y cansados. Álvaro apenas le prestó atención al principio. Pero cuando ella levantó la cabeza para limpiar la parte superior del cristal, su corazón se detuvo. El paño cayó de su mano. El mundo pareció quedarse en silencio. Porque ese rostro. Lo conocía. Demasiado bien. No puede ser, susurró. Era Carla. Su exesposa. La mujer con la que había estado casado 6 años. La mujer que había desaparecido de su vida 3 años atrás después de un divorcio amargo que ninguno de los dos quiso volver a mencionar. Carla parecía no haberlo visto. Seguía limpiando el cristal con movimientos mecánicos. Pero algo más hizo que el pecho de Álvaro se cerrara de golpe. Algo imposible de ignorar. Debajo del uniforme. Su vientre sobresalía con claridad. Carla estaba embarazada. Muy embarazada. Álvaro sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Recordó la última conversación que habían tenido. La última noche. Las palabras que dijo sin pensar. Las puertas que se cerraron. Los mensajes que nunca contestó. Todo regresó de golpe. Carla seguía trabajando, sin imaginar que él estaba a pocos metros de distancia, observándola desde el otro lado del vidrio. Entonces el encargado salió a la acera. Más rápido, por favor. Tenemos clientes entrando. Carla asintió en silencio. Se inclinó para recoger el cubo. Pero al hacerlo, perdió el equilibrio por un segundo. Una mano fue directo a su vientre. Un gesto instintivo. De protección. Álvaro sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de él comenzó a quebrarse. Porque de repente, todo lo que estaba pasando afuera parecía más real que su propia vida dentro de la tienda. Las cajas de lujo. El vestido de su prometida. La boda perfecta. Y al otro lado del vidrio. La mujer que alguna vez había amado. Embarazada. Limpiando vidrios en plena calle. Álvaro dio un paso hacia la puerta. Pero se detuvo. Su mente estaba hecha un caos. No sabía que lo había golpeado más fuerte. Si verla allí. O darse cuenta de algo que no había considerado hasta ese momento. Porque al observar el tamaño de su vientre, una pregunta comenzó a crecer dentro de su cabeza. Una pregunta que le heló la sangre. ¿De quién era ese bebé? En ese momento, Carla levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Álvaro. Y todo el color desapareció de su rostro. El cubo cayó al suelo. El agua se esparció por la acera. El silencio entre los dos fue devastador. 3 años de distancia. 3 años de heridas. Y ahora. Solo un cristal los separaba. Carla fue la primera en reaccionar. Se agachó rápidamente para recoger el cubo que había caído, evitando mirar otra vez hacia el interior de la tienda. Sus manos temblaban mientras exprimía el paño dentro del agua. Álvaro seguía inmóvil detrás del cristal. 3 años. 3 años sin verla.
Y ahora estaba allí, limpiando escaparates. Embarazada. El dependiente se acercó con varias bolsas elegantes en las manos. Señor Santillana, ya tenemos todo listo para. Pero se detuvo al ver que Álvaro no respondía. ¿Se encuentra bien? Álvaro tardó unos segundos en reaccionar. Sí, sí, claro. Tomó las bolsas automáticamente, aunque apenas era consciente de lo que hacía. Su mirada seguía fija en Carla. Ella trabajaba más rápido ahora, como si quisiera terminar lo antes posible. Como si quisiera desaparecer. Álvaro recordó algo que no había pensado en años. Cuando conoció a Carla, ninguno de los dos tenía nada. Se habían encontrado en Vallecas, en un pequeño bar donde ella trabajaba por las noches mientras estudiaba administración. Él apenas comenzaba a levantar su primera empresa tecnológica. No había lujos. No había dinero. Solo sueños. Carla siempre creyó en él. Incluso cuando nadie más lo hacía. Durante años, ella fue quien pagaba muchas cuentas cuando los proyectos de Álvaro fracasaban. Quien lo animaba cuando todo parecía derrumbarse. Quien repetía una frase que él nunca olvidó. Algún día todo esto va a cambiar. Y cambió. Pero no como imaginaban. La empresa de Álvaro creció más rápido de lo esperado. Inversionistas. Viajes. Reuniones interminables. Y con el éxito, también llegaron las distancias. Las discusiones empezaron siendo pequeñas. Horas de trabajo. Promesas incumplidas. Cenas canceladas. Hasta que una noche todo explotó. Ya no te reconozco, le dijo Carla aquella vez. Álvaro respondió con frialdad. Lo que pasa es que ahora tengo responsabilidades de verdad. Esa frase fue una herida que nunca cerró. Meses después llegó el divorcio. Sin escándalos públicos. Sin grandes peleas legales. Pero con un silencio tan profundo que ninguno de los dos volvió a buscar al otro. Álvaro se concentró en su empresa. Y su vida siguió avanzando. Un año después conoció a Lucía. Elegante. Ambiciosa. Perfecta para el mundo al que ahora pertenecía. La boda estaba prácticamente organizada. Todo parecía encajar. Hasta ese momento. Hasta ese cristal. Hasta verla otra vez. Afuera, Carla estaba terminando de limpiar el escaparate. El encargado salió nuevamente. Cuando termines aquí, pasa al local de al lado. Ella asintió en silencio. Álvaro notó algo que antes no había visto. Carla caminaba con dificultad. No solo por el embarazo. Había un cansancio profundo en sus movimientos. El tipo de cansancio que viene de luchar demasiado tiempo solo. El empresario sintió una presión incómoda en el pecho. Porque, aunque habían pasado 3 años, algo en él seguía reaccionando cuando la veía. Algo que creía haber enterrado. En ese momento, Carla volvió a levantar la mirada. Esta vez no apartó los ojos. Lo observó directamente. No había odio. No había reproche. Solo una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Luego miró las bolsas de lujo que Álvaro sostenía. Y entendió. Claro que entendió. Los vestidos. Las cajas. El momento. Su mirada descendió lentamente hacia el anillo que Álvaro llevaba. El de compromiso. Carla bajó la cabeza. Recogió su cubo. Y comenzó a alejarse por la acera. Álvaro sintió un impulso inmediato. Salió de la tienda sin pensar. Carla. Ella se detuvo. Pero no se giró de inmediato. Solo después de unos segundos lo miró por encima del hombro. Sus ojos estaban cansados. Pero firmes. Hola, Álvaro. El sonido de su voz hizo que algo dentro de él se rompiera. Había pasado tanto tiempo, y aún así sonaba igual. Álvaro intentó ordenar las palabras. Yo, no sabía que trabajabas aquí. Carla soltó una pequeña sonrisa amarga. La vida cambia. El silencio entre los dos era pesado. Álvaro miró su vientre. Intentó no hacerlo, pero fue imposible. Carla lo notó.
Instintivamente llevó la mano al abdomen. Como protegiendo algo. Álvaro sintió que la pregunta ardía dentro de su garganta. Pero dudó. No sabía si tenía derecho a preguntar. No después de todo. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, el encargado volvió a salir del local. Carla. Vamos tarde. Ella asintió. Miró a Álvaro una última vez. Tengo que seguir trabajando. Dio un paso para irse. Pero Álvaro habló de nuevo. Esta vez con una voz más baja. Más tensa. Carla. Ella se detuvo. Ese bebé. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Carla lo observó en silencio. Durante unos segundos que parecieron eternos. Luego respondió con una calma que lo dejó helado. Hay cosas que llegan demasiado tarde para preguntarlas. Y siguió caminando. Álvaro se quedó parado en la acera. Con las bolsas de lujo en las manos. Viendo cómo la mujer que había sido su esposa desaparecía entre la gente. Pero lo que más lo perturbaba. No era verla trabajar limpiando vidrios. Ni siquiera el embarazo. Era la sensación incómoda que ahora comenzaba a instalarse en su mente. Una sospecha. Una posibilidad que no había considerado. Porque al hacer cuentas en su cabeza, las fechas no terminaban de encajar. Y por primera vez desde su divorcio, Álvaro sintió miedo de haber entendido demasiado tarde lo que realmente había perdido. Álvaro no se movió durante varios segundos. La calle seguía llena de gente, coches y conversaciones, pero para él todo parecía haberse quedado en silencio. Las palabras de Carla no dejaban de repetirse en su cabeza. Hay cosas que llegan demasiado tarde para preguntarlas. Miró en la dirección por donde ella se había ido. Ya no estaba. Solo quedaba el reflejo de la ciudad en los cristales de la tienda. Esa noche, Álvaro llegó tarde a su ático en el barrio de Salamanca. Lucía lo esperaba en el salón, revisando algunas muestras de flores para la boda. Por fin. Dijo sonriendo. Pensé que te habías quedado otra vez atrapado en una reunión. Álvaro dejó las bolsas de la tienda sobre la mesa. Lucía abrió una de inmediato. Dios mío. Exclamó. Este vestido es increíble. Pero Álvaro apenas la escuchaba. Su mente seguía atrapada en aquella acera. En aquel uniforme azul. En aquel vientre. ¿Te pasa algo? Preguntó Lucía al notar su silencio. Álvaro dudó un momento. Luego respondió. Hoy vi a Carla. Lucía dejó el vestido sobre la mesa. ¿A tu ex? Sí. Hubo un pequeño silencio. Lucía cruzó los brazos. ¿Y? Álvaro tragó saliva. Está embarazada. Lucía levantó las cejas, sorprendida. Bueno, han pasado 3 años, Álvaro. No es algo tan raro. Pero él negó con la cabeza lentamente. No es eso. Lucía lo observó con atención. Entonces, ¿qué? Álvaro miró hacia la ventana del salón. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Las fechas, murmuró. Lucía frunció el ceño. ¿Qué fechas? Álvaro respiró hondo. Cuando Carla y yo nos divorciamos, ella ya estaba rara. Se cansaba mucho. Tenía náuseas. Pero nunca dijimos nada. Lucía se quedó completamente quieta. ¿Estás insinuando lo que creo? Álvaro no respondió. Pero su silencio fue suficiente. Lucía soltó una pequeña risa incrédula. Vamos, Álvaro. No puedes hablar en serio. No lo sé, dijo él. Solo sé que cuando la vi hoy. Algo no encajaba. Lucía caminó por la habitación, claramente incómoda. ¿Y qué? ¿Ahora vas a empezar a investigar la vida de tu ex? Solo quiero entender. ¿Entender qué? Replicó ella. Tu vida está aquí. Señaló el vestido. Las flores. Las invitaciones de boda sobre la mesa. Nos casamos en 3 semanas. Álvaro guardó silencio. Lucía lo miró fijamente. ¿La buscaste después? Él negó. No. Pero eso no era del todo cierto.
Porque esa misma noche, Álvaro abrió su ordenador y empezó a buscar. Primero intentó encontrar su antiguo número. Nada. Después revisó redes sociales. Carla no tenía ninguna activa. Entonces encontró algo inesperado. Una página web. Una empresa de limpieza. Y allí estaba. Una pequeña fotografía de los empleados. Carla aparecía en la última fila. Más delgada. Más seria. Pero era ella. Álvaro sintió una mezcla de culpa y angustia. Habían pasado 3 años. 3 años sin saber absolutamente nada de su vida. Mientras él construía empresas. Ella limpiaba escaparates. Al día siguiente, no pudo concentrarse en el trabajo. Las reuniones se sucedían una tras otra. Pero su mente estaba en otro lugar. A media tarde tomó una decisión. Subió al coche. Y condujo hasta la dirección que aparecía en la página web. Un pequeño local en Carabanchel. Nada que ver con los lugares que él solía frecuentar. Esperó dentro del coche. Pasaron 20 minutos. 30. Hasta que finalmente la vio salir. Carla caminaba despacio. Con el uniforme. Y una mochila pequeña. Álvaro bajó del coche. Carla. Ella se detuvo. Esta vez no parecía sorprendida. Solo cansada. Otra vez tú. Necesito hablar contigo. Carla suspiró. Álvaro, estoy trabajando. Solo un momento. Ella lo miró fijamente. ¿Qué quieres? Álvaro dudó unos segundos. Pero finalmente lo dijo. Necesito saber de quién es ese bebé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Carla lo observó durante unos segundos largos. Luego negó con la cabeza lentamente. No tienes derecho a preguntar eso. Tal vez no, respondió él. Pero necesito saberlo. Carla apretó los labios. ¿Ahora necesitas saberlo? Álvaro no supo qué responder. Carla continuó hablando. Su voz era tranquila, pero cargada de años de dolor. Cuando me fui, nunca llamaste. Carla. Nunca preguntaste si estaba bien. Él bajó la mirada. Pensé que querías desaparecer de mi vida. Carla soltó una risa amarga. Eso fue lo que decidiste creer. Álvaro levantó la cabeza. Solo dime una cosa. Carla lo miró en silencio. ¿Ese bebé es mío? El silencio entre los dos fue brutal. Carla cerró los ojos un momento. Luego respondió con una voz muy baja. No vine a esta ciudad para pedirte nada. Álvaro sintió que el corazón le latía con fuerza. Eso no responde mi pregunta. Carla abrió los ojos. Lo miró fijamente. Y entonces dijo algo que hizo que el mundo de Álvaro se tambaleara. Cuando me fui, estaba embarazada. Álvaro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero Carla aún no había terminado. Pero ese bebé no llegó a nacer. El silencio que siguió fue devastador. Álvaro apenas podía respirar. ¿Qué? Carla bajó la mirada hacia su vientre. Luego volvió a mirarlo. Este embarazo es otro. Álvaro sintió un golpe de emociones contradictorias. Alivio. Confusión. Culpa. Demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces. Carla lo interrumpió. Álvaro, ya no importa. Él dio un paso hacia ella. Para mí sí importa. Carla negó con la cabeza. Llegaste 3 años tarde. Álvaro sintió que la desesperación comenzaba a crecer dentro de él. Porque algo en esa conversación no terminaba de encajar. Algo que Carla no estaba diciendo. Algo que parecía mucho más grande que una simple coincidencia. La miró directamente a los ojos. Carla, ¿qué está pasando realmente? Ella guardó silencio. Por primera vez, parecía dudar. Como si estuviera luchando consigo misma. Como si hubiera algo que no quería revelar. Algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. Carla sostuvo la mirada de Álvaro unos segundos más.
Parecía estar librando una batalla interna. Pero al final negó lentamente con la cabeza. No puedo seguir con esto. Tomó su mochila con una mano y el cubo con la otra. Carla, espera. No, Álvaro. Su voz ya no sonaba cansada. Sonaba firme. No vuelvas a buscarme. Y caminó hacia la esquina. Álvaro se quedó inmóvil en la acera, sintiendo como algo dentro de él se quebraba. Porque por primera vez entendía algo que nunca había querido ver. No había sido solo un divorcio. Había sido una huida. Y él nunca se preguntó por qué. Durante los días siguientes intentó concentrarse en su vida. En su empresa. En su boda. Pero todo empezó a sentirse vacío. Cada reunión. Cada firma. Cada celebración. Era como si su mente estuviera en otra parte. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Lucía apareció en la puerta. Tenemos que hablar. Álvaro levantó la mirada. Lucía sostenía una copa de vino. Pero su expresión era seria. Sigues pensando en ella, ¿verdad? Álvaro suspiró. No es eso. Lucía dejó la copa sobre la mesa. Entonces explícame por qué llevas 3 días distraído. Él dudó. Solo estoy tratando de entender algo. Lucía lo miró fijamente. ¿Vas a cancelar nuestra boda por tu exesposa? La pregunta cayó como una piedra. Álvaro no respondió. Y ese silencio fue suficiente. Lucía retrocedió un paso. Increíble. Lucía. No, lo interrumpió. No digas nada. Se pasó una mano por el cabello, claramente molesta. 3 años sin saber nada de esa mujer, y ahora aparece limpiando vidrios y de repente tu vida entra en crisis. Álvaro se levantó. No es tan simple. Claro que lo es, respondió ella. Tu pasado está interfiriendo con tu presente. El silencio entre los dos se volvió incómodo. Lucía tomó su bolso. Si no estás seguro de esto, dime la verdad ahora. Álvaro bajó la mirada. No podía mentir. Y eso lo decía todo. Lucía lo observó unos segundos. Luego asintió con tristeza. Ya entendí. Caminó hacia la puerta. Lucía. Ella se detuvo. No te preocupes, Álvaro. Su voz era fría. No quiero casarme con alguien que está pensando en otra mujer. La puerta se cerró. Y con ese sonido, todo el plan de vida de Álvaro se derrumbó. Pero las cosas aún podían empeorar. 2 días después, mientras revisaba correos en la oficina, su socio entró al despacho con gesto preocupado. Tenemos un problema. Álvaro levantó la vista. ¿Qué pasó? Uno de los inversionistas retiró su apoyo. ¿Qué? Y no es el único. Su socio dejó unos documentos sobre la mesa. Los rumores sobre tu boda cancelada ya están circulando. Álvaro frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver con la empresa? Para algunos inversores, la estabilidad personal importa. Álvaro sintió un peso en el estómago. En cuestión de días. Había perdido su relación. Y ahora su empresa comenzaba a tambalearse. Esa misma tarde, condujo sin rumbo por la ciudad. Hasta que terminó en un barrio que no había visitado en años. Vallecas. Las calles eran las mismas. Los edificios antiguos. Los pequeños bares. Y de repente recordó algo. El pequeño apartamento donde él y Carla habían vivido cuando no tenían nada. Subió las escaleras del edificio. El lugar seguía igual. Pero al llegar al antiguo piso, otra persona abrió la puerta. Sí. Lo siento, dijo Álvaro. Creo que me equivoqué de lugar. Bajó las escaleras lentamente. La vida que había tenido allí, ya no existía. Todo lo que había construido después tampoco parecía seguro ahora. Se sentó en el coche. Y por primera vez en muchos años. Álvaro Santillana no tenía idea de qué hacer. Había perdido a su prometida. Su empresa estaba en riesgo. Y la única persona que parecía tener respuestas. No quería volver a verlo.
2 días después, recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido. Sí. Álvaro. Reconoció la voz de inmediato. Carla. Hubo un pequeño silencio al otro lado. Necesito hablar contigo. Álvaro sintió un golpe en el pecho. ¿Dónde estás? En el hospital. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? La voz de Carla sonaba débil. El embarazo se complicó. Álvaro agarró las llaves del coche. Voy para allá. Condujo más rápido de lo que debería. Las luces de la ciudad pasaban borrosas. Cuando llegó al hospital, preguntó por ella en recepción. Le indicaron la habitación. Caminó por el pasillo con el corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta lentamente. Carla estaba en la cama. Pálida. Cansada. Pero consciente. Álvaro se acercó. ¿Estás bien? Carla lo miró con una mezcla de emociones. El bebé está estable. Álvaro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pero entonces Carla dijo algo que volvió a cambiarlo todo. Pero hay algo que tienes que saber. Álvaro se quedó quieto. Carla lo observó con una seriedad absoluta. El padre de este bebé murió hace 4 meses. El silencio llenó la habitación. Álvaro sintió una punzada en el pecho. Lo siento. Carla negó con la cabeza. No es eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo que pasa es que, él nunca supo que iba a ser padre. Álvaro sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué me estás contando esto? Carla respiró profundamente. Porque antes de morir, me pidió algo. Álvaro esperó. Y entonces Carla dijo las palabras que lo dejaron completamente paralizado. Me pidió que si algún día algo salía mal, te buscara a ti. Álvaro sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿A mí? Carla asintió lentamente. Porque decía que, a pesar de todo, tú eras la única persona que realmente sabía cuidar a alguien. Álvaro no pudo responder. Porque en ese momento entendió algo brutal. Había pasado años persiguiendo éxito. Dinero. Reconocimiento. Y ahora. Cuando todo parecía derrumbarse. La única cosa que le pedía la vida. Era que volviera a ser la persona que había dejado atrás. Álvaro permaneció en silencio frente a la cama del hospital. Las palabras de Carla seguían resonando en su cabeza. Me pidió que si algún día algo salía mal, te buscara a ti. Miró el monitor que marcaba los latidos del bebé. Luego volvió a mirar a Carla. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Carla tardó unos segundos en responder. Porque él sabía quién eras antes de convertirte en todo esto. Álvaro frunció el ceño. No entiendo. Carla respiró hondo. Cuando me fui, conocí a alguien. Su voz no tenía culpa. Solo honestidad. Se llamaba Mateo. Álvaro escuchaba en silencio. Era profesor en una escuela del barrio. No tenía dinero, pero tenía algo que yo había olvidado que existía. ¿Qué cosa? Preguntó Álvaro. Carla lo miró directamente. Tranquilidad. La palabra cayó con un peso extraño. Carla continuó. Cuando le conté mi historia, nunca habló mal de ti. Álvaro levantó la mirada, sorprendido. ¿Sabía de mí? Carla asintió. Todo. El silencio volvió a llenar la habitación. Hace 4 meses tuvo un accidente, continuó ella. Un conductor borracho lo atropelló. Álvaro sintió un golpe en el pecho. Murió esa misma noche. Carla bajó la mirada hacia su vientre. 2 semanas después descubrí que estaba embarazada. Álvaro sintió una mezcla de emociones difíciles de ordenar. Tristeza. Respeto. Culpa. Carla levantó la mirada nuevamente. Antes de morir, tuvimos una conversación. Álvaro escuchaba con atención. Le hablé de nuestra vida, de cuando tú y yo empezábamos desde cero. Carla hizo una pequeña pausa. Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Álvaro esperaba. Me dijo, si algún día no estoy, y necesitas ayuda, busca a ese hombre.
Porque alguien que empezó sin nada y logró levantarse, sabe lo que significa cuidar de otros. Álvaro sintió que el pecho se le cerraba. Nunca imaginó que un hombre al que jamás había conocido, pudiera haber pensado algo así de él. Carla continuó. Pero no quería buscarte. ¿Por qué? Preguntó Álvaro. Carla sonrió con tristeza. Porque me dolía demasiado. El silencio se extendió unos segundos. Álvaro dio un paso más cerca de la cama. ¿Qué necesitas ahora? Carla lo miró con honestidad absoluta. No dinero. Álvaro asintió. Entonces dime. Carla dudó un momento. Luego habló. Necesito saber que mi hijo no crecerá solo. Álvaro sintió que esa frase le atravesaba el pecho. Miró el vientre de Carla. Y en ese instante comprendió algo que llevaba años ignorando. Durante mucho tiempo creyó que el éxito era acumular empresas, dinero, reconocimiento. Pero en esa habitación de hospital, nada de eso parecía importante. Álvaro tomó aire lentamente. Y dijo algo que cambiaría el rumbo de sus vidas. No crecerá solo. Carla lo observó en silencio. ¿Estás seguro de lo que dices? Álvaro asintió. Sí. Se sentó en la silla junto a la cama. No puedo cambiar el pasado. Su voz era tranquila, pero firme. Pero sí puedo decidir quién quiero ser ahora. Carla lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Álvaro. Voy a ayudarte. Carla negó lentamente. No quiero que lo hagas por culpa. Álvaro sostuvo su mirada. No lo hago por culpa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo hago porque creo que todavía puedo hacer algo bueno con mi vida. Carla guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos mostraban algo distinto. Esperanza. Los meses siguientes cambiaron muchas cosas. Álvaro vendió parte de sus acciones en la empresa para estabilizar la situación financiera. El resto de la compañía quedó en manos de su socio. Por primera vez en años. Su vida dejó de girar únicamente alrededor del trabajo. Comenzó a acompañar a Carla a sus controles médicos. A preparar la habitación del bebé. A aprender cosas que nunca había imaginado. Cómo montar una cuna. Cómo elegir un carrito. Cómo sostener a un recién nacido. Cuando finalmente llegó el día del parto. Álvaro estaba allí. En la sala de espera. Con el corazón latiendo como si fuera la primera vez que enfrentaba algo realmente importante. Horas después, una enfermera salió con una sonrisa. Felicidades. Álvaro levantó la mirada. Ha sido un niño. Entró a la habitación con nervios. Carla sostenía al bebé entre sus brazos. Se lo acercó. Se llama Mateo. Álvaro sonrió. El bebé abrió los ojos por un segundo. Pequeños. Curiosos. Llenos de vida. Álvaro sintió algo que no había sentido en años. Una paz profunda. Como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde debía estar. Si este momento también te impactó, deja tu like. Porque historias así merecen ser escuchadas. Epílogo. 2 años después, la vida era muy distinta. Álvaro ya no vivía en el ático de lujo. Se mudó a un barrio más tranquilo. Más cercano. Carla había dejado el trabajo de limpieza y comenzó a estudiar nuevamente administración. Y Mateo. Corría por el parque cada tarde. Un niño lleno de energía. Que siempre corría hacia Álvaro gritando. Papá. Álvaro nunca intentó reemplazar al hombre que Mateo nunca conocería. Pero sí decidió algo. Honrarlo. Ser el tipo de persona que ese hombre creyó que él podía ser. Porque a veces, la vida no te devuelve lo que perdiste. Pero sí te da una segunda oportunidad. Para convertirte en alguien mejor. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. De verdad valoramos mucho que nos regales estos minutos de tu tiempo. Si esta historia te gustó o te dejó una enseñanza, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que creas que necesita escucharla. A veces una historia puede llegar justo en el momento indicado.
Y si ya estás suscrito, gracias por todo el apoyo que nos das en cada video. Tus comentarios y cada vez que compartes el contenido nos ayudan a seguir creciendo. Permanece pendiente de nuestro canal, porque vienen más historias que no querrás perderte.